Buenas noches, señores. Muchas gracias por su participación. Espero me puedan escuchar bien. Agradeciendo a Dios ante todo por la salud, ¿no? Por la salud y bienestar de nuestra familia. Agradeciendo también a Cietsi por una segunda oportunidad nuevamente en brindar este capítulo de sistema de videovigilancia, ¿no? Bueno, esperando que todos estén bien y me confirmen si me escuchan, ¿no? Si no, me escriben al chat cualquier inconveniente. En este segundo capítulo nos toca ver lo que son las cámaras de seguridad, y dentro de las cámaras de seguridad vamos a ver el día de hoy componentes del sistema de seguridad como tal, las tecnologías de las cámaras, tipos de cámaras, equipamiento complementario, especificaciones y esquemas, ¿no? Vale aclarar, ¿no? Que este es un curso de sistema de videovigilancia, no un taller de configuración de cámaras, ¿no? Así que acá se abarcan muchas cosas, ¿no? No solamente se abarca netamente configurar cámaras, sino aspectos normativos y especificaciones como tal de las cámaras y ver un poquito más allá, ¿no? De solamente configurar una cámara. Por eso el curso se llama Sistema de Videovigilancia, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a empezar con los componentes de la cámara de seguridad, ¿no? Como primer componente tenemos el Videoballoon, ¿no? Que básicamente es un conector, ¿no? Esto sirve básicamente, es una conversión, sirve para la conversión básicamente de cable UTP, ¿no? A un cable BNC, que es básicamente el cable coaxial, ¿no? Esto es usado estos balloons son usados para cámaras análogas, ¿no? Cada vez que veas tu balloon son cámaras análogas, ¿no? Como sabemos, hay cámaras IP y análogas que lo vamos a ver más adelante, pero estos componentes corresponden a las cámaras análogas, ¿no? Pueden ser de un solo canal, ¿no? Como lo vemos acá, que es un conector con básicamente el cable hacia el balloon, ¿no? Básicamente lo vemos de un solo canal. También sería un solo canal, el conector, su cable y su balloon, ¿no? Este es el completo balloon, ¿no? Este es un solo canal, pero también existen los mixtos, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Es un mixto, por ejemplo, que acá entra, en este caso es la fuente, la tensión en voltaje continuo, y básicamente acá nuevamente corresponde el conector como tal, y acá ingresa el cable UTP. ¿Cómo es esto? ¿No? En estas dos borneras, acá ingresa o se conecta el cable UTP, que es el par trenzado. Nosotros tenemos un cable de par trenzado de 8 hilos, ¿no? De 4 pares como tal, ¿no? Son 4 pares, y donde 2 pares nada más se conectan a este punto. Se conectan positivo y negativo, se conectan acá en estos dos lados. De un lado, dos cables del cable UTP, y por el lado de acá se conectan básicamente al conector, ¿no? Al conector BNC, ¿no? Esa sería básicamente la secuencia, ¿no? Si tuviéramos básicamente dos enlaces, ¿no? Tenemos acá, imaginemos, tenemos acá una cámara, ¿no? Una cámara de vigilancia, y tenemos por acá otra cámara, ¿no? Esto tiene básicamente su conector, ¿no? Disculpen, no, tenemos una cámara y tenemos su grabador, el DVR, ¿no? Acá tenemos su conector BNC. Acá también tenemos el conector BNC. Este conector es el conector BNC, ¿no? Que es el conector que le estamos viendo acá. El conector BNC, ¿no? Que se conecta a la cámara y también tiene su latiguillo hacia el otro accesorio. De la misma forma, acá se conecta un conector BNC y tienes su latiguillo, su cable, hacia el cable UTP, ¿no? Acá tenemos el positivo y negativo, acá también tenemos el positivo y negativo, y entre ellos se conecta el cable UTP, ¿no? El cable UTP, donde acá vamos netamente a conectar 2 hilos, ¿no? Más o menos así viene a ser la configuración para conectar de manera análoga, ¿no? Esto es básicamente cuando son componentes análogos, ¿no? Con el videoballoon. El conector BNC, ¿no? El conector BNC, como lo hemos dicho, es un tipo de conector, es un tipo de conexión rápida, ¿no? Que es básicamente girar este conector, es una conexión rápida de conexión y desconexión utilizado para cable coaxial, ¿no? El BNC, como les dije, este es el componente BNC, este es el conector BNC que viene en todos los balloon, porque en un lado es el BNC que va para el coaxial y en el otro lado va el par trenzado, ¿no? Que es de cobre, UTP, ¿no? Que básicamente esos son unos tipos de transmisiones que lo hemos visto en la clase pasada.
¿no? Y si hay algunas consultas de la clase pasada, también me lo pueden hacer. Si tienen algunas consultas, no hay ningún problema. Me lo pueden escribir al chat sin ningún inconveniente, ¿no? Tenemos también como otro componente del sistema de seguridad, tenemos el tipo de cable, ¿no? Ya lo hemos visto, que puede ser un RG6, ¿no? Que es el coaxial. Como también podemos ver el cable estructurado o par trenzado, ¿no? En cobre, que básicamente es el cable de cobre de los 4 pares, ¿no? Categoría 5E, 6 y 6A, ¿no? Fuentes de energía son básicamente componentes que energizan el sistema el cual recibe una tensión de 220 voltios, ¿no? Que es la tensión nominal o la tensión normal que nos entrega cualquier básicamente tablero eléctrico, ¿no? Que nos podemos energizar para entregar una tensión de 12 voltios. Es decir, de un lado llega una tensión de 220 voltios, ¿no? Y la salida viene a ser básicamente una tensión de 24 voltios en DC, ¿no? BDC, ¿no? Esa es básicamente la fuente de poder que va a servir para energizar nuestro sistema de seguridad, ¿no? En algunos casos se colocan tableros, ¿no? Tableros con distribución para diferentes componentes, para diferentes cámaras, para diferentes sistemas, ¿no? Y lógicamente este sistema tendrá un respaldo de energía, UPS, estabilizador, entre otros, ¿no? Pero hay diversidad de topologías, diversidad básicamente de diseño, ¿no? Es básicamente, se puede ser un ejemplo. Luego, después de los componentes, de identificar bien los componentes, ¿no? De las cámaras, a nivel de análogo, tenemos básicamente las tecnologías de las cámaras. Las tecnologías las tenemos como analógico, IPs, HD y Full HD, ¿no? Una comparación entre las cámaras análogas y las cámaras IPs, por ejemplo, acá es un cuadro comparativo. Nos dicen que las cámaras análogas, su función básica es captar imágenes en video y enviarlos a un grabador para su procesamiento, pero no está diseñado para realizar funciones avanzadas, ¿no? Claro, nosotros tenemos básicamente una cámara, ¿no? Una cámara, y que al final lo llevamos a un DVR, ¿no? A un DVR, y nuestro objetivo básicamente es capturar las imágenes de video, ¿no? Capturar todo lo que se pueda visualizar, llevarla, básicamente transmitirlo a través de ese cable y que en este equipo de DVR se haga el procesamiento, ¿no? O sea, es la grabación básicamente de estas imágenes. Nada más, es lo único que se hace, ¿no? Eso es el tema analógico, ¿no? El tema, en cambio, de la cámara IP, ¿no? Son capaces de realizar tareas avanzadas, como reconocimiento facial, reconocimiento de placas, medición de temperaturas, entre otros, además de su fácil integración a la red, ¿no? Un punto también a favor de las cámaras IPs, ¿no? Si bien es cierto, van a cumplir la misma función, ¿no? De tener una cámara y básicamente llevarlo ya no a un DVR, sino a un NVR, ¿no? De la misma forma, esto va a grabar y va a transmitir al NVR, pero ese también tiene un sistema inteligente, ¿no? O sea, también puede reconocer básicamente placas, ¿no? Puede haber un reconocimiento facial, ¿no? Puede también ver el tema de la temperatura, entre otras tecnologías que va a depender básicamente de la gama, de la gama de la cámara como tal, ¿no? Y a medida que la gama y las funciones avancen, sean superiores, la cámara también tiene un costo superior, ¿no? Y básicamente su fácil integración a la red, ¿no? Porque básicamente este NVR también puede ser integrado a la red de la misma forma que la cámara también puede ser integrada a la red independientemente, ¿no? Estas cámaras, en el tema análogo, estas cámaras requieren un DVR, como lo hemos dicho acá, un DVR, que es un equipo donde es un grabador, básicamente, para procesar las imágenes y enviarlas a través de Internet, ¿no? Si bien es cierto, este DVR cuenta con un puerto, un puerto LAN, ¿no? Que es un RJ45, para llevarlo básicamente a la nube, ¿no? Lo podemos llevar al Internet, ¿no? Al Internet y, lógicamente, de a través de Internet o a través de una red privada podemos monitorear justamente todas las grabaciones que se dan, ¿no? Como sabemos, en un sistema análogo, acá tenemos básicamente los VALU, ¿no? Que es el BNC en este lado y por el UTP por este lado. De la misma forma, en la parte de recepción UTP acá y en la parte de recepción el VALU, ¿no? Que es el coaxial, ¿no? Sin embargo, la única manera de entrar a Internet
o a la red es a través del DVR, ¿no? ¿Qué pasa en la cámara IP? Son autónomas y no necesitan de un NVR para enviar información a través de Internet. Es decir, que esta conexión ya no es a través de Balun, sino a través de un puerto RJ45, ¿no? A través de un puerto RJ45, de la misma forma RJ45. Y también estas cámaras pueden conectarse directamente a Internet o a la red privada y monitorearlas directamente, ¿no? No necesitas el NVR como tal para poder monitorearla, ¿no? Difiere lógicamente de las cámaras análogas que tienen que pasar a través del DVR, ¿no? En el caso del IP, como son autónomas, se pueden monitorear independientemente, ¿no? Otro punto a favor de las cámaras analógicas es que envían señal de video por intermedio de un cable de par trenzado o un cable tipo coaxial. Sin embargo, disminuyen su calidad a medida que aumenta la distancia, ¿no? Lógicamente, esto, a medida que aumenta la distancia, que hemos visto básicamente una tabla de las distancias en cables coaxiales, ¿no? En cable, ¿no? Esto lógicamente va a impactar en la cámara analógica, ¿no? En cambio, en la cámara IP requieren un solo cable de par trenzado de 8 hilos, ¿no? A través de su puerto RJ45, este cable UTP es de cuatro pares, ¿no? Para su correcto funcionamiento, ¿no? Lógicamente, este cable puede alimentar a la cámara a través de ese cable, ¿no? Y es lo suficientemente eficiente para transmitir video, audio y datos, además de transmitir todo por Wi-Fi, ¿no? O sea, a través de ese cable RJ45 que usan sus 8 pares, pueden ser muy óptimos, ¿no? En cambio, en el analógico, como lo hemos visto en la parte de acá, solamente son 2 hilos, ¿no? Es un más y un menos, son 2 hilos nada más de los 4 pares, se usan 2 pares nada más, o sea, 2 hilos para hacer una conexión al balón, ¿no? Ese es en analógico. En cambio, en la IP, tú cableas sus 8 hilos como tal, donde a través de sus 8 hilos puedes llevar toda la información necesaria y también energizarlo por ese cable, ¿no? Esas son las ventajas también de la cámara IP. Otra diferencia entre la cámara análoga es que requieren de una fuente adicional para llevar la fuente eléctrica a la cámara, ¿no? Es por eso que les comenté que necesitamos fuentes de energía, ¿no? Donde por acá básicamente está la red, ¿no? La red de alimentación, y esta, acá hay 220 voltios, ¿no? Acá es una fuente, aquí hay un transformador, acá hay rectificadores, todo el circuito electrónico para entregarte acá 24 o 12 voltios, ¿no? O 12 voltios en corriente continua, ¿no? Esta alimentación, lógicamente, va a las cámaras, es decir, las cámaras requieren de una fuente adicional, ¿no? Requieren de una fuente adicional para llevar alimentación eléctrica al sistema. En cambio, en la cámara, como lo hemos dicho, en su mayoría pueden llevar la alimentación eléctrica por el PoE, es decir, por el mismo cable, ¿no? Por el mismo cable UTP. Lo podemos llevar con un solo cable, podemos llevar incluso toda la alimentación y no necesitaríamos de una alimentación externa, ¿no? Otra diferencia básicamente general de los dos, la fácil instalación y el costo, ¿no? En la gran mayoría, cuando son ya proyectos de mayor envergadura, quizás una cámara, el sistema IP es mucho más fácil que instalarlo en un sistema análogo, ¿no? Quizás cuando son pocas cámaras no se vea mucho el impacto, pero cuando ya es un proyecto de densidad muy grande, ¿no? Una envergadura más grande, sí se ve justamente esa diferencia, ¿no? Y como costo también, la cámara IP cuesta un poco más, ¿no? Como tal, quizás por sus componentes, que una cámara análoga, ¿no? Imagínense, por ejemplo, si este puede costar, por ejemplo, $50, ¿no? Con ciertas características, el de acá te podrá costar $200, ¿no? Algo similar, ¿no? Y hay cámaras incluso que pueden costar hasta $5,000, ¿no? Que son ya cámaras que tienen netamente una función muy, muy avanzada, ¿no? Que también lo tienen diferentes marcas, ¿no? Como tal, pero sí ya pueden llegar a costar esta cantidad de dinero, ¿no? Con respecto a las cámaras HD, ¿no? Las HD, de por sí ya cuando ustedes ven HD, la resolución de por sí es 1 megapíxel, ¿no? Que viene a ser básicamente 1280 por 720 píxeles, ¿no? Es la resolución más estándar, ¿no? De 1 megapíxel, ¿no? Es una resolución óptima para economizar en un sistema CCTV cuando básicamente puede ser para una casa, ¿no? Donde básicamente no hay mucha distancia de vigilancia, no hay mucha distancia de monitorear, ¿no? La distancia no puede superar unos 5 metros que tenemos básicamente para enfocar
a la persona, al objeto, ¿no? O sea, básicamente se puede manejar en este rango de distancia. Por eso nos dicen que esto puede servir para una casa, ¿no? Full HD. Full HD básicamente ya hablamos de 2 megapíxeles, ¿no? Con 1220 por 1080 píxeles como tal, ¿no? Es una resolución de cámaras de vigilancia más común de hoy en día, ¿no? Básicamente ya casi todos piden de 2 megapíxeles, ¿no? Como mínimo. Es ideal para reconocer rangos básicamente de 3 a 7 metros, ¿no? De 3 a 7 metros. Y aquí básicamente podemos encontrar cámaras con ángulos desde los 80 hasta los 120 grados de visión, ¿no? Básicamente esto tiene un ángulo de visión, ¿no? Entre 80 y 120 grados, ¿no? Que también la podemos encontrar solamente a partir de las 2 megapíxeles, ¿no? Algunos tipos de cámaras, por ejemplo, tenemos Domo, tenemos la Bullet, antivandálica, PTZ, y bueno, existen entre otras diversidad de cámaras, ¿no? Hemos mencionado básicamente 4, ¿no? Para tener más o menos una idea clara, pero sí existen varias cámaras con diferentes funciones, ¿no? Por ejemplo, la ojo de pez, ¿no? Que básicamente da 360 grados, las cámaras térmicas, ¿no? Entre otros tipos de cámaras. Las cámaras Domo básicamente son diseñados para techo, ¿no? Tenemos básicamente el techo, el cielo raso en esta parte y básicamente tú puedes colocar básicamente la domo en el misma baldosa o en el mismo techo como tal, ¿no? Instalación en techos, ¿no? Tienen un grado de protección de IP65 o IP66, ¿no? Que el IP es una protección internacional, ¿no? El 1, el 6 significa protección contra objetos sólidos y el 5 significa protección contra el agua, ¿no? Va a depender básicamente de la tabla que la voy a mostrar más adelante para que vean si conviene una IP65 o una IP66 o ustedes evalúen básicamente dónde podrían estar instaladas sus cámaras, ¿no? Qué tan sometidas o qué tan ambientes hostiles van a tener estas cámaras, ¿no? Va a depender mucho de eso. Las Bullet, por ejemplo, son cámaras diseñadas para instalación en paredes, ¿no? Tenemos básicamente una pared, ¿no? Una pared, una columna, una pared, y acá podemos poner básicamente la Bullet, ¿no? La Bullet podemos colocar de esa manera, porque básicamente acá está su base para colocar a la pared. Instalación en paredes, de la misma forma, también tenemos protección IP65 y protección IP66, ¿no? Las antivandálicas, ¿no? Las antivandálicas son cámaras para exteriores, diseñadas netamente para exteriores, y pueden ser domo o bullet, ¿no? Su protección puede ser igual, como lo digo, en pared, ¿no? En pared básicamente. Instalación en exteriores y tiene una protección IP67, ¿no? Y tiene lógicamente una carcasa que le llaman el hosting, ¿no? Que básicamente, ¿qué es el hosting? Es una carcasa adicional, como les pueden ver acá, y básicamente en esta imagen, si se dan cuenta, la cámara está internamente, ¿no? Y el hosting, que es como un cubículo, es el que le ayuda a tener la protección IP67, ¿no? Quizás la cámara es protección interna, pero el hosting le ayudan a poder instalarse exteriormente, ¿no? Ese hosting está implementado con todos los accesorios, incluso tiene un ventilador, ¿no? Un ventilador, una protección antivandálica, tiene el volume como tal, ¿no? Tiene la óptica en esta parte, ¿no? Para que pueda haber una conexión o interrelación con la cámara interior, ¿no? Entre otros componentes adicionales que se compra de manera independiente, ¿no? O sea, de la parte de la cámara, tú pides un accesorio como estos IP67 para poder instalarlo, siempre y cuando sea compatible con la cámara que tú has instalado o que has adquirido, ¿no? Tenemos las cámaras PTZ, ¿no? Son cámaras cuyas funciones son más avanzadas que las anteriores, ¿no? Y de la misma forma se conectan en paredes o en soportes, ¿no? Hay unos, la fabrica unos soportes, ¿no? Va dependiendo. Hay que tener mucho cuidado con los soportes, ¿no? Dónde se instalan y cómo se instalan, porque si son soportes muy largos, estos generan mucha... Los vientos son muy sometidos a vientos, quizás por las alturas a donde estén instalados, y eso puede generar distorsión en la cámara, ¿no? Mucho movimiento en la cámara, y esto puede perjudicar en lugares donde se quiera tener un enfoque muy preciso, ¿no? Hay que lógicamente saber dónde se instala y cómo se instala, ¿no? Las funciones que tienen es el panning, el tilt y el zoom, ¿no? Por eso son PTZ, ¿no? Así son definidas, PTZ. Y el panning básicamente
es el ángulo horizontal, como lo vemos acá, ¿no? Acá está la cámara, se lo puede básicamente enfocar a la izquierda, en el centro o la derecha, ¿no? Acá hay movimiento en panning, ¿no? Que básicamente es la parte horizontal, y el tip básicamente que es la parte vertical, ¿no? Tenemos acá la cámara, enfoca hacia la parte inferior, en la parte en medio y en la parte superior, ¿no? Esto es motorizado, ¿no? Si se dan cuenta que en la cámara esto es motorizado, esto puede girar hacia arriba, hacia abajo, y esto hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿no? Es motorizado este sistema, así que es una de las que tienen mayor tecnología, ¿no? Son más avanzadas que las anteriores, que son, pues, pueden ser las fijas, ¿no? Algún equipamiento complementario a este sistema, tenemos el DVR, tenemos el NVR, el disco duro y tenemos el joystick, ¿no? Entre otros componentes adicionales. El DVR, como les dije, ¿no? Tenemos básicamente, nuevamente en el esquema, tenemos la cámara de seguridad y se puede conectar al DVR, ¿no? A este DVR. Si se dan cuenta, por ejemplo, acá hay varios BNC, estos son conectores BNC, los BNC, ¿no? Todos estos conectores son BNC. Estos conectores BNC se conectan al Balun, ¿no? Que es nuevamente otro conector BNC, ¿no? Con su accesorio para UTP. De la misma forma, también las cámaras también tienen su conector BNC, que se conecta nuevamente al otro conector del UTP, ¿no? Todo esto viene a ser el Balun y acá también viene a ser el Balun. Y a través de ellos se conecta el cable UTP de 2 hilos, ¿no? Cada uno de esos se puede conectar una cámara, ¿no? Una cámara. Va a depender del DVR que compres para saber cuántas cámaras vas a instalar, ¿no? Por eso esos son los canales que de acuerdo a esto pueden ser de 4, de 6, de 8, de 10, ¿no? De acuerdo a la cantidad del DVR, los canales del DVR puede ser la cantidad de cámaras que tú puedas instalar, ¿no? Esto básicamente pasa con el Digital Video Recorder, ¿no? Que es básicamente el DVR, ¿no? Su función nuevamente es digitalizar, grabar y administrar imágenes enviadas desde las cámaras analógicas, ¿no? Desde esta cámara, todo lo que se graba en campo, ¿no? Todo lo que se graba en campo, todo es procesado en este equipo, ¿no? Todo es procesado en este equipo con la finalidad de poder ver. Ahora, viene otro componente, tenemos básicamente acá el cable LAN, este cable se puede conectar a nuestra red privada, ¿no? Para nosotros poder administrar y a través de una IP, a través de una IP, poder ingresar a este equipo y poder recién visualizar nuestra cámara, ¿no? Si no, no vamos a poder visualizar nuestra cámara, ¿no? Si no es a través de este equipo de conectarnos a través de IP para poder administrar nuestras cámaras y poder configurarla, ¿no? Acá tenemos básicamente el conector para energizarlo, ¿no? Que es básicamente el power, ¿no? Que es una fuente. Tenemos conectores USB, ¿no? USB. Quizás se puede poner un mouse, ¿no? Y acá se pueden poner los audio y video, y acá se puede poner un monitor para una pantalla, bueno, no pantalla, un monitor, ¿no? Básicamente, con ese tipo de conector, ¿no? Y ahí puedes recién administrar tal vez adicionalmente las cámaras, ¿no? Con ese tipo de DVR. En el caso del NVR, el NVR básicamente es Network Video Recorder, ¿no? Es un significado. Su función es grabar, administrar imágenes ya digitales, las cuales son enviadas desde la cámara IP a través de una red, ¿no? Básicamente nosotros tenemos una cámara acá, ¿no? Tenemos una cámara acá, ¿no? Una cámara a través de un puerto RJ45, ¿no? Y lo conectamos a estos puertos, ¿no? Que tenemos 4 puertos, básicamente para conectar 4 cámaras, ¿no? Sin embargo, lo más óptimo es llevarlo a un switch y el switch, lógicamente, conectarlo acá. El switch es donde tú conectas todas las cámaras porque tiene mayor envergadura de puertos, ¿no? Y del switch conectarlo recién al NVR, ¿no? Para poder tener la integración de todas tus cámaras. Tenemos también netamente acá el puerto RJ45 para poder administrar localmente, ¿no? Igual tenemos el HDMI, el VGA y los conectores para audio y video, ¿no? Y básicamente este cable netamente es un cable UTP de 8 pares, ¿no? De 8 pares para poder hacer la conexión, ¿no?
Acá, lógicamente, tu cable tiene que tener un plug y, bueno, poncharlo, como nosotros le decimos técnicamente, ¿no? En ambos extremos, ¿no? El disco duro, básicamente, es otro componente fundamental, el cual te va a dar una ampliación de capacidad de tu DVR o tu NVR, ¿no? Es un componente fundamental que sirve para el almacenamiento digital, lógicamente, ¿no? Puede ser usado en un sistema de gestión de DVR o NVR, ¿no? Servidor de video, con el fin de trabajar 24 horas a los 7 días de la semana, ¿no? Va a depender, lógicamente, de el cálculo de la capacidad, ¿no? Para que tú puedas elegir un correcto DVR, un correcto disco duro, disculpen. Pero en sí va a depender de la cantidad de cámaras, ¿no? O sea, de acuerdo a tu cantidad de cámaras, tú calculas cuánto necesita de disco duro, ¿no? Y una vez que eliges tu cantidad de disco duro, ya tú puedes recién hacer la adquisición, ¿no? Pero también va a ser en función de cuánto quieres grabar, 30 días, 20 días, 60 días, los 24 horas a los 7 días, ¿no? Ya tú manejas de acuerdo básicamente a las políticas o a los criterios cuánto vas a hacer la grabación, ¿no? En sí no hay una normativa peruana, ojo, no hay una normativa de cuánto vas a grabar, qué tipo de cámara debes usar, no hay una normativa en el sistema de SCTV a nivel de infraestructura pasiva, ya sea cableado, ya sea conectores, ahí sí hay normativas, si nos ceñimos a la normativa, a la TIA, ¿no? A la ISO o a la NTP, ¿no? Cualquiera de estas normativas, nos ceñimos para poder recomendar, ¿no? Básicamente, qué tipo de infraestructura pasiva, ¿no? Qué tipo de cable, cuáles son las recomendaciones de las distancias, ¿no? En cable de cobre no tienes que superar ciertas distancias. Si superas las distancias, puedes usar fibra óptica, por ejemplo, ¿no? Y usar conectores, usar media convert, ¿no? Hay varios tipos de soluciones, ¿no? Que se pueden usar dependiendo básicamente de los criterios de la normativa, ¿no? Ahora, con respecto a las cámaras, ya es un tema básicamente de criterio, ¿no? Porque no es lo mismo enfocarnos quizás en un pasillo que básicamente una sala de reuniones, ¿no? O que una oficina, ¿no? Y a cada cámara debe tener su propio criterio, sus propios criterios básicamente de selección, ¿no? Eh, sí, pero no. Es decir, básicamente nosotros tenemos básicamente, sí he visto justamente algunos que le colocan disco sólido, pero no es recomendable, ¿no? Básicamente por la eficiencia básicamente de ese disco. Por eso acá estoy seleccionando al menos dos tipos de discos duros, el Seagate y el básicamente, ¿no? Y el WO Purple, ¿no? Que básicamente son esos dos tipos de marcas que el Seagate y el Western Digital, ¿no? Que básicamente esos dos tipos de marcas para los discos duros, ¿no? Usualmente eso netamente se compran de acuerdo a terabyte y se instalan directamente a tu DVR o tu NVR, ¿no? Eso sería lo más recomendable. Otro componente básicamente es el joystick, ¿no? El joystick es un mando remoto, básicamente es un dispositivo que sirve para controlar una o varias cámaras PTZ, ¿no? Desde un centro de control. Este equipo está instalado en un sistema de videovigilancia integral, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos, bueno, por decirlo así, tenemos varias cámaras, ¿no? Tenemos varias cámaras, ¿no? Y todas están cableadas, ¿no? A un gabinete. Ya tenemos un gabinete, todas están cableadas acá, ¿no? Estas están conectadas a un switch, ¿no? Y el switch también, bueno, y el NVR está conectado al switch, ¿no? Todo esto se va a un centro de control, ¿no? A un centro de control. A un centro de control, donde lógicamente en el centro de control tenemos nuestras pantallas, ¿no? Nuestras pantallas para poder, lógicamente todo es a través del RJ, de los 8 hilos, ¿no? O sea, del cable estructurado, ¿no? En este caso RJ45, ¿no? Básicamente, y este también componente se integra a este sistema, ¿no? A este controlador, para poder básicamente hacer un monitoreo a través de este joystick, ¿no? Que básicamente como una palanca
que nos ayuda bastante en los sistemas motorizados como las cámaras PTZ, ¿no? En las cámaras, por ejemplo, PTZ, tú puedes tener un control correcto tanto de la parte superior horizontal y la parte vertical, ¿no? Tú seleccionas básicamente la cámara y tú puedes, a través del joystick, hacer todas esas maniobras, ¿no? En la parte de configuración de cámaras, en la cámara PTZ, que lo vamos a ver en la otra clase, vamos a ver bueno, internamente se ve como un joystick, ¿no? Pero ya es interno del software, donde básicamente eso se ve, tú giras y puedes hacer el cambio motorizado, ¿no? Que es similar a lo que hace este controlador, ¿no? Que a través de esta palanca externamente tú puedes girar tanto la parte horizontal como la parte vertical de las cámaras PTZ, ¿no? Pero básicamente sí forma parte nuevamente de un sistema integrado, ¿no? Porque hablamos de sistema integrado de videovigilancia cuando hay un centro de control, un centro de monitoreo donde hay monitores, ¿no? Hay videogol básicamente, donde hay una supervisión constante de todo el sistema de videovigilancia, ¿no? Vamos a ver, estas son unas especificaciones técnicas de un proyecto básico, ¿no? Que es el último capítulo de especificaciones técnicas. En este caso nos piden que el contratista provea cuatro cámaras con características de Full HD, que es 1080, ¿no? 1080, que sabemos, con 2 megapíxeles, ¿no? O sea, HD sabemos que son 2 megapíxeles de por sí, ¿no? Y tenemos que es básicamente esta resolución. O sea, de por sí ya nos están dando que Full HD sí son 2 megapíxeles y tiene esta resolución, ¿no? De 3 veces nos está diciendo lo mismo, ¿no? A 30 FPS, que son cuadros por segundo, el lente, de cuánto es el milímetro del lente, ¿no? La compresión a la que se está haciendo, la iluminación, que tiene infrarrojo, alimentación, y el grado de protección, ¿no? Todos estos parámetros justamente es lo que les quiero básicamente explicar algo rápido, ¿no? De lo que forma qué significa cada uno, ¿no? O a qué se refiere cuando habla de cada componente, ¿no? Bueno, acá nos dice que el UPS se instalará al interior del data center, interior del centro de datos, en la sala de UPS, ¿no? El contratista debe configurar las IP de las cámaras, en este caso son cámaras IPs, donde las IP serán coordinadas y proporcionadas por la institución. El contratista deberá incluir cableado categoría 6A, ¿no? En tuberías con DMT y sobre las baldosas. El contratista debe proporcionar un NVR, que porque hablamos de cámaras IPs, con disco duro, el cual deberá ser implementado en el gabinete de comunicaciones, y una grabación mínima de 30 días, ¿no? Eso es lo que nos pide básicamente este proyecto pequeño, que básicamente es lo que el cliente ha pedido directamente, ¿no? Y en el cálculo que se va a hacer con el software, al final de la clase, ¿no? Vamos a saber si es necesario categoría 6A o categoría 6, ¿no? Va a depender básicamente de varios factores de las cámaras, ¿no? Porque no solamente es poner categoría 6A o 7A o 6, ¿no? Sino todo es un análisis como tal, ¿no? Uy. A ver, pues acá. Ya, para entender algunas especificaciones técnicas, ¿no? De las cámaras, hay que tener ciertos criterios, ¿no? Por ejemplo, tenemos como primer criterio la resolución, ¿no? El zoom óptico, la distancia infrarroja, la fuente de alimentación, el PoE, la iluminación, nivel de protección y red inalámbrica. Son algunas características donde debemos tener en cuenta para poder saber qué cámara elegir, ¿no? Son algunas cosas que se debe tener conocimiento de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a la resolución, nos presentan a veces en las cámaras una resolución de 2 megapíxeles, 3, 4, 5, 8, 10, 12 megapíxeles, ¿no? Pero ¿qué es la resolución como tal? La resolución es la nitidez de la cámara, ¿no? ¿Cuán nítida es la cámara? Bueno, básicamente es la cantidad de líneas horizontales y verticales que se utilizan para formar la imagen, ¿no? Como vemos acá, a medida que va aumentando la resolución, la imagen se va ampliando como tal, ¿no?
Tenemos acá básicamente un comparativo, como lo hemos dicho, 1 megapíxel tenemos 175 píxeles, 1.3 corresponde a 960, 2 megapíxeles corresponde a 1080, y así va subiendo, ¿no? De 3, 5, 8, 12, ¿no? Megapíxeles como tal, ¿no? Acá nuevamente tenemos a la izquierda otro cuadro comparativo, de los 5 megapíxeles hasta Full HD y HD, que es básicamente lo mínimo que actualmente se entrega en las cámaras, ¿no? Mínimo creo que ya se está entregando lo que es Full HD, ¿no? Que corresponde a 2 megapíxeles, ¿no? Full HD corresponde a 1080 y 1080 corresponde a 2 megapíxeles, o sea, mínimo que se está entregando 2 megapíxeles, ¿no? Eso es lo que las cámaras están entregando. Ya sabemos que la resolución equivale a la nitidez de la cámara, ¿no? Mientras más resolución, más nítida va a ser la cámara, ¿no? Acá nuevamente igual es un cuadro comparativo nuevamente de los formatos en megapíxeles por la resolución en píxeles, ¿no? Todos los formatos de resolución de las imágenes alcanzan hasta 12080 por 720, ¿no? Que son de alta definición, ¿no? En la industria actual de videovigilancia tenemos cámaras analógicas con una antigua generación de alta definición y digitales de alta definición, respectivamente cámaras analógicas HD y HDIP, ¿no? Normalmente las cámaras HD, ¿no? Las HD pueden proporcionar una mejor calidad de imagen que la cámara analógica, ¿no? Incluso cuando tienen el mismo formato, 720 píxeles, ¿no? Es decir, ¿no? Incluso si tú haces una comparación entre una cámara IP y una cámara analógica con los mismos megapíxeles, en este caso quizás 1 o 2 megapíxeles, la cámara IP o la cámara básicamente de red puede tener una mejor calidad como tal, ¿no? Una cámara de alta definición puede monitorear un área mucho más amplia, ¿no? Que la cámara de seguridad convencional, ¿no? Alta definición, ¿qué quiere decir? Se refiere al nivel de detalle captado. Alta definición quiere decir que es una mayor resolución, una mayor nitidez como tal de la imagen, que corresponde a un detalle captado por la cámara de mayor nivel, ¿no? La resolución de la cámara se mide por lo general en la cantidad de líneas verticales grabadas por la cámara. Eso es lo que hemos dicho que significa la resolución. Por ejemplo, una cámara panorámica de 12 megapíxeles viene con un lente de ojo de pez para proporcionar una supervisión de video con ángulo de visión panorámica de 360, ¿no? Tenemos, por ejemplo, nosotros la cámara ojo de pez, que esto va en el techo, y tenemos básicamente este enfoque. Esto básicamente monitorea los 360 grados, ¿no? Esto usualmente lo vemos en estacionamientos, los ojos de pez, ¿no? Que básicamente monitorea todos los 360 grados y sí son de altas resoluciones, ¿no? En este caso nos piden el ejemplo, una cámara de 12 megapíxeles que tiene una vista panorámica de 360, puede reemplazar varias cámaras de seguridad convencionales, lo que reduce en gran medida el costo de instalación. Es decir, en un ambiente tal vez, ¿no? En un ambiente, una sala, un estacionamiento, pongamos así, quizás la primera solución que se da, poner una cámara, ¿no? Por decirlo así, una cámara. Sin embargo, estas cámaras pueden ser de 4 megapíxeles, ¿no? Por decirles también de esta manera. Sin embargo, quizás una cámara ojo de pez de 360 de 12 megapíxeles puede ser mucho más eficiente que colocar estas 3 cámaras o 4 cámaras en el ambiente, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta que mientras más resolución puede cubrir más área y la visualización va a ser mucho más nítida, va a ser mucho más mejor, ¿no? Lógicamente, a nivel de costos va a ser mucho más óptimo, ¿no? Que lógicamente instalar cámaras convencionales o de menor resolución, ¿no? Entre mayor sea la resolución, la imagen será mucho mayor, tendrá una mejor calidad y se identifican detalles al realizar el zoom, ¿no? Por eso en un estacionamiento es importante monitorear los ingresos y las salidas, por eso es importante tener una buena resolución en ese ambiente, ¿no? Sería innecesario poner una cámara ojo de pez en una sala de reuniones, por ejemplo, ¿no? Donde el tránsito es menor, el tráfico de personas es menor. En cambio, quizás en un estacionamiento donde hay personas que ingresan y salen, es importante mantener esa visión más óptima, ¿no? Por eso hay que tener criterios dónde van a instalar la cámara, de cuánto se estima la resolución como tal, ¿no? Porque esto va a impactar en el costo y también mientras más resolución tengamos, también el consumo de la capacidad como tal de la grabación va a aumentar, ¿no? También va a aumentar tu
disco duro, ¿no? Otro punto importante es el lente, ¿no? Que es otro punto. El lente básicamente es el ojo de la cámara, ¿no? Que dependiendo de la medida que se use, se obtendrán un ángulo y una distancia de observación diferente, ¿no? Tenemos acá la cámara, tenemos el lente y es el que va a enfocar como tal a la imagen, ¿no? Tenemos lentes de diferentes medidas, de 2.8, de 4, de 6 y así sucesivamente, que cada uno va a tener una distancia, puntual, ¿no? Ya sea en el área horizontal y vertical, ¿no? Por ejemplo, en nuestro ejemplo anterior, en nuestro requerimiento anterior, nos pidieron un lente de 2.8 a 12 milímetros cuadrados, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no es un lente fijo. Si te piden un lente fijo, el lente va a ser de quizás un tercio, de quizás de 2.8, básicamente, o de un número exacto, ¿no? Pero si es un lente varifocal, ¿no? Que tiene es una medida, es un rango como tal, te lo piden de esta manera, ¿no? En este caso es un rango de lente que se pide, ¿no? No es un lente fijo, ¿no? El zoom óptico, ¿no? Es otra característica, ¿no? El zoom óptico, por ejemplo, lo podemos ver que es más 10x, entre 10 y 20x, entre 21 y 30x y entre 31 y 50x, ¿no? Y va a depender básicamente de las marcas de las cámaras, ¿no? El zoom óptico básicamente es la tecnología que sirve para ampliar el tamaño de la imagen, aparentemente, ¿no? Sin acercarnos, lógicamente, más al objeto fotografiado, ¿no? Si no mantenernos la distancia, vamos a ampliar aparentemente esta imagen, ¿no? ¿Cuál es la conclusión? De que su funcionamiento se basa en el sistema que cambia la posición del lente dentro del objeto. De esta forma, cuanto más lejos está el lente, más aumentada está la imagen y el ángulo de visión será más cerrado, ¿no? Depende lógicamente del lente de la cámara, ya sean estáticas o variofocales, ¿no? Si se dan cuenta, el lente, este zoom óptico va a depender del lente como tal. Como hemos visto acá, tenemos unas medidas de lentes que son estáticas o fijas, pero también tenemos otras que son variofocales, ¿no? Que es un rango, como en el ejemplo anterior, de 2.8 a 12 milímetros, ya es un lente variofocal, ¿no? Que tiene un rango definido. Si fuera un estático, fuera básicamente quizás 2.8 milímetros nada más, algo estático, ¿no? Existen ya un 95% de cámaras bullet que ya cuentan con estos lentes varifocales y un 5% de las cámaras domo, ¿no? Ahora, a ver un ratito. Ya. Por ejemplo, tenemos nosotros el zoom óptico, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? Y tenemos el zoom digital, ¿no? ¿Cuál es mejor? Si se dan cuenta acá en la imagen del zoom óptico, acá lo vas a ver mucho más nítido que un zoom digital. ¿Qué pasa con el zoom óptico? Que es una tecnología que sirve para ampliar el tamaño de la imagen como tal, ¿no? El zoom óptico como tal usa siempre los mismos píxeles, ¿no? De la imagen. Lo único que varía es su lente, ese sensor de lente, ¿no? Es decir, el zoom óptico va a trabajar en función del lente, ¿no? En función del lente. Por eso pueden haber cámaras variofocales, ¿no? Donde hay un rango de lentes donde tú puedes acercar a nivel de zoom óptico, ¿no? En cambio, el zoom digital básicamente funciona mediante la ampliación de la imagen. Cuando tú amplías la imagen, también distorsiona sus píxeles, por eso se ve más borroso, ¿no? Este sí directamente ataca a la imagen, en cambio, el zoom óptico ataca al lente, ¿no? Por eso cámaras que tengan zoom óptico van a costar mucho más porque tienen un rango de lente superior, ¿no? Esto es mucho más óptimo tener un zoom óptico. Por eso es importante también considerar en sus cámaras si se cuenta con zoom óptico y básicamente de cuánto es la cantidad de zoom óptico que se debe tener, ¿no? Distancia IR, que es distancia infrarroja, ¿no? Es el tipo de radiación electromagnética de mayor longitud de onda que la luz visible. Básicamente esto se trata de una en las cámaras, ¿no? Estos pequeños reflectores, la finalidad es dar luz cuando una cámara se encuentre grabando en completa oscuridad, ¿no? Cuando es una cámara que está en un lugar de completa oscuridad, se activa el infrarrojo y tiene una visión mejor, ¿no? O sea, son unos reflectores internos que ayudan justamente a hacer esa grabación.
¿no? En nuestras características tenemos distancias de 21 a 50 metros, de 51 a 100 y de 101 a 300 metros, ¿no? Va a depender también de qué cámara se va a elegir y básicamente de cuánto de distancia quieres que pueda llegar el infrarrojo para poder tener esa grabación, ¿no? Acá, bueno, básicamente es el espectro del ojo humano con respecto al infrarrojo, ¿no? Es algo básicamente representativo con respecto al infrarrojo, ¿no? Otro punto importante que se tiene que tener en cuenta es la alimentación. El PoE podemos tener básicamente, el PoE básicamente es alimentación a través del Ethernet, ¿no? Que es el PoE, el Power over Ethernet, ¿no? Definida en los estándares 802.3 AF y 802.3 AT, ¿no? Acá básicamente también cuando entramos a la página y ver las cámaras, también un tipo de selección del PoE es eso, ¿no? ¿Qué tipo has elegido? ¿El 802.3 AF, el 802.3 AT o el High PoE, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir? El PoE, lógicamente, permite que los cables Ethernet suministren energía a los dispositivos de red a través de la conexión de cable existente, ¿no? Es decir, tenemos un cable, una cámara, ¿no? Y imagínate, este es IP, netamente el PoE se trabaja a través del IP, una cámara de red, ¿no? Y tenemos básicamente el NBR, ¿no? Ya hemos dicho que esto lo conectamos con un cable UTP, ¿no? De 8 hilos. Y a través de estos 8 hilos va a viajar la alimentación, ¿no? Por eso no necesitas una alimentación externa, sino a través de estos 8 hilos va a viajar esta alimentación. ¿Qué quiere decir? Que se necesita usar el PoE para que pueda permitir que viaje a través de estos 8 hilos de alimentación, ¿no? Por eso existe el PoE+, que es el PoE Plus, que es el 802.3 AT, ¿no? Es una actualización del PoE inicial, el 802.3 AF es el PoE, el 802.3 AT es el PoE Plus, ¿no? Que es básicamente la actualización de este estándar, ¿no? Y la ventaja es que puede suministrar casi el doble de alimentación a través de un solo cable, ¿no? O sea, el doble, o sea, la potencia es mucho mayor, por lo que también la distancia es mucho mayor, ¿no? Si tenemos este cuadro, tenemos básicamente que el PoE normal puede suministrar 15.4 watts, en cambio el PoE Plus suministra 30 watts, el doble, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el otro? Que es el High PoE, que es el PoE Plus Plus, ¿no? Que esto sí puede entregar mucho más potencia estándar de alta potencia y lo que nos ayuda también a aumentar la distancia, ¿no? Esa es la ventaja en ese caso, dependiendo también de cuánta es la distancia que nos puede ayudar. Sin embargo, también tiene un problema, ¿no? Hay un problema con este tipo de tecnologías, ¿no? Ahorita vamos a ver la distancia más o menos en los fotográficos, ¿no? Que pueden superar los 100 metros, ¿no? A través del PoE. Al final, en las últimas diagramas vamos a ver algunas distancias con el PoE, algunos diagramas para que puedan tener idea de las distancias, ¿no? Otro punto a favor es la iluminación. La iluminación básicamente también es importante tener en cuenta, ¿no? Si es normal, o se usa, hay una tecnología que es el Dive Fighter, ¿no? La tecnología de Fighter son utilizadas en seguridad y transporte urbano. Es importante, transporte urbano, que aportan a la escena el color y el detalle necesario. Sus ventajas son contar con una mayor resolución, detección inteligente de eventos y una imagen más clara, ¿no? Eso es un plus que le da a la cámara el tema de iluminación, ¿no? Si es que no hay ningún problema y no necesitas, se selecciona un sistema normal, ¿no? Y si necesitas que haga una aclaración adicional, por más que tenga una mejor resolución, por más que tenga un sistema infrarrojo, se selecciona un Powered by Dive Fighter, ¿no? O si no, solamente un Dive Fighter, ¿no? Que viene a ser básicamente lo mismo, ¿no? Pero básicamente la tecnología es una ventaja adicional, ¿no? Que le da, que también tiene un costo, ¿no? Lógicamente va a depender, como acá nos dicen, si debería para básicamente transporte urbano, ¿no? El nivel de protección, como les comenté anteriormente, es un grado o nivel de protección proporcionado por un envolvente o carcasa de aparato contra el acceso a las partes más peligrosas del equipo, ¿no? Tenemos IP66, IP67 y K10, ¿no? Contra golpes. Por ejemplo, la IP como tal, que es el grado de protección, como le dije, el primer símbolo equivale a los equipos sólidos, ¿no? Equipos sólidos, y el segundo equivale al agua, como tal, ¿no?
Si se dan cuenta, si es el nivel 0, no tiene protección, y al nivel 6, que es una protección completa contra polvo, y el polvo no entra en ninguna circunstancia, ¿no? ¿Está acá? Eh, sí, este es el polvo, ¿no? Este es a nivel del polvo, o sea que es la primera, es el primer icono, que es a nivel del polvo, que puede variar del 0 al 6, ¿no? O sea, si colocas IP, por ejemplo, IP1 y algo, ¿no? Este 1 equivale a que el elemento que se va a utilizarse para la prueba, esfera de 50 milímetros de diámetro, no debe llegar a entrar por completo, ¿no? Si le pones un IP 60 y algo, el 6, que es el polvo no entra bajo ninguna circunstancia, ¿no? O sea, tiene una protección total, ¿no? En cambio, en el otro símbolo varía del 0 al 7, ¿no? El 0, lógicamente, no tiene sin protección y modo de prueba ninguno. El agua entrará en el equipamiento en poco tiempo. Y el 7, inmersión completa en el agua, o sea que está sumergido por completo. Y el objeto debe soportar sin filtración alguna la inmersión completa a 1 metro durante 30 minutos. No debe entrar el agua, ¿no? Es decir, si tú pones IP, que es 6, contra el polvo era 6, en el máximo 67, o sea, no debe entrar ni polvo ni agua, ¿no? Esos básicamente son los cuadros que se usan para las protecciones de los equipos como tal, ¿no? A ver, acá, ¿qué es el FPS? También es otro parámetro importante que lo vamos a ver cuando hagamos el cálculo de la capacidad de disco, que es el FPS, que es el frame per second, ¿no? Es el fotograma o imagen por segundo, ¿no? No es más que una sucesión de fotografías enlazadas una detrás de otra. Lógicamente que nosotros no la vemos, pero es una secuencia básicamente de fotografías que están interlazadas, que dan la imagen de por sí, el movimiento de la imagen de por sí, ¿no? Cuanto mayor sea el número de FPS que se tenga, más fluidez será el video, ¿no? O sea, más fluido, ¿no? Para lo normal para un video en tiempo real en CCTV es de 25 a 30 FPS, ¿no? 25 FPS en el sistema PAL y 30 FPS en el sistema NTS, que estos vamos a verlo cuando veamos, de aquí vamos a verlos cuando veamos el cálculo de disco duro, qué significa cada uno. Se puede trabajar para una calidad aceptable entre 12 a 15 FPS, ¿no? Pero eso básicamente se podría trabajar quizás en una oficina, pero para lugares ya más complicados y donde necesitas mayor visualización y una mejor calidad, debe trabajar en este rango entre 25 y 30 como mínimo, ¿no? También, a medida, también consume una capacidad como tal del disco. Hay que tener mucho cuidado, no es colocar lo máximo ni tampoco lo mínimo, ¿no? Y esto básicamente es lo permitido, no es que sea lo permitido, ¿no? Sino es que es lo más indicado en tiempo real para tener un sistema SSTV adecuado, ¿no? Si se dan cuenta, acá tenemos la imagen de 25 FPS contra una de 60 FPS, ¿no? Si se dan cuenta, el 25, cuando mueves la pluma, básicamente se ve, ¿no? Se ve una distorsión, ¿no? De la secuencia de imágenes. En cambio, acá cuando mueve la pluma, la imagen el video es más limpio, ¿no? Sí, o sea, la secuencia es mucho mayor y no se siente justamente esa pérdida, ¿no? O esa distorsión de imagen como tal, ¿no? O sea, a medida que aumenta el FPS, el movimiento, la fluidez del video es mucho mejor, ¿no? A veces cuando tú pones un FPS muy bajo y tú ves una grabación, ves que la persona a veces cuando se está caminando piensas que se está moviendo en cámara lenta, ¿no? Y no es eso, sino que la fluidez del video no es muy adecuada, ¿no? Es porque le has puesto un FPS muy bajo. A medida que le aumenta el FPS, ya la persona que está caminando lo vas a ver moviéndose normalmente, ¿no? Por ejemplo, acá hemos visto un esquema, este es un DVR, ¿no? DVR, ¿por qué? Porque acá tiene los conectores BNC, ¿no? Y cada conector tiene a una cámara, ¿no? Si se dan cuenta, cada cámara está conectada a un conector BNC, ¿no? Eh, Acá, en el VGA, se conecta a un monitor. En el RJ45 lo pueden conectar a un access point, a un internet, y del access point lo puedes conectar a una PC
para poder administrarlo a través de la PC, administras, a través de la red como tal, administras tu DVR, ¿no? Y básicamente, claro, y a través del internet puedes llevarlo a través de las cámaras de video wall, los celulares, las tablets, entre otros, ¿no? Entre otros componentes, ¿no? Ya una vez que tú tengas la red a través de RJ45 ya puedes hacer una administración completa, ¿no? Sin embargo, cada cámara se conecta sí o sí a cada BNC, ¿no? Cada con su balón correspondiente, ¿no? Esta es la otra secuencia, que son IP, ¿no? Tenemos cada cámara, una cámara, son cámaras PoE, ¿no? Cuentan con cámara PoE. Netamente puede ser, por ejemplo, un cableado estructurado a un switch, que también es el switch PoE, ¿no? Que esto a través de este cable ya se alimenta, acá también ya viaja los datos, viaja el video, viaja la alimentación eléctrica, todo viaja por acá porque la cámara es PoE, el switch es PoE, ¿no? Y este switch ya lo puedes conectar a un router, ¿no? Lógicamente. Y también puedes conectarlo básicamente quizás a otro access point para poder transmitir un video, ¿no? O básicamente puedes conectar cualquier tipo de equipamiento que tenga un protocolo SNMP, ¿no? Acá lógicamente tienes un site que es un UPS. Este UPS alimenta a estos componentes electrónicos, lógicamente para tener una protección, ¿no? Es importante también tener en cuenta, ¿no? Tener en cuenta la protección eléctrica de UPS, ¿no? El aterramiento, ¿no? Que básicamente son otras normativas asociadas a un sistema SSTB, ¿no? El NVR, el DVR, los switches, todos los componentes deben estar a través de un sistema estabilizado, ¿no? Y deben tener una conexión de aterramiento adecuada, ¿no? De otro lado, también acá tenemos, bueno, en el otro caso tenemos el EBR también, ¿no? Tenemos acá el VALU. Es la red un disco aparte. No, básicamente, no, acá, por ejemplo, no figuramos el NVR, ¿no? Pero la secuencia sería así, ¿no? Si hubiera un DVR, ¿no? Tenemos acá básicamente el switch, ¿no? Como hemos dicho. Acá tenemos todas las cámaras. Cámara 1, cámara 2, cámara 3, ¿no? Y acá tendríamos el NVR, ¿no? Tenemos básicamente acá, ¿no? O sea, también lo conectaremos al switch para poder administrar todo. Todo ya se administra a través de IP, ¿no? A través del IP podemos administrar todo esto, ¿no? Ahora, si tenemos el NVR, ¿no? El equipo como tal, internamente, o el DVR que está acá, internamente van los discos duros. Los discos van acá internamente, no se instalan adentro, ¿no? Ahí van a estar instalados. En este caso, de la misma forma, ¿no? Tenemos acá las conexiones de cada componente al equipo como tal, al NVR, ¿no? Ahora, por ejemplo, es una solución PoE, ¿no? Esta es una solución PoE, es un extensor PoE, es una marca. Tenemos un extensor PoE. Por ejemplo, acá tenemos un conmutador PoE y lo llevamos a través de una cámara, ¿no? Este conmutador PoE tenemos básicamente una ampliación porque a 100 metros, por ejemplo, ¿no? A través de este conmutador PoE. Tenemos básicamente un extensor PoE, ¿no? Que es en medio, que podemos llevarlo a 200 metros, ¿no? Que es básicamente la cámara que lo podemos llevar a través de este extensor PoE. Y si queremos adicionarle otro extensor PoE adicional, ya lo llevaríamos hasta 300 metros, ¿no? A través del conmutador PoE, que es la fuente, a través de la cámara y a través de varios extensores PoE, ¿no? ¿Cuál es la desventaja acá, básicamente? Que estos son puntos de falla, ¿no? Que si se daña, si le pasa algo a estos equipos, lógicamente todo su sistema pierde como tal la entrega de información, no pierde el enlace de la red, ¿no? Por eso, a veces donde hay mayor distancia, en algunas situaciones se usa los extensores PoEs y en algunos lugares ya más hostiles, en plantas industriales, en almacenes, ¿no? Usamos la fibra óptica, ¿no? Por ejemplo, ya estamos nosotros viendo en en Gloria. En Gloria estamos poniendo fibra óptica, por ejemplo, para distancias superiores a 300 metros, ¿no? Porque hay una cámara a 300 metros que debe instalarse
eh, a través del gabinete, ¿no? Donde va a estar el equipo, ¿no? Lo ideal sería que cuando tú tienes ambientes, ¿no? Tienes ambientes y tú tienes acá una cantidad de cámaras, ¿no? Varias cámaras distribuidas, ¿no? Todo esto se concentre a través de un switch, ¿no? De la misma forma, si te concentras acá, te concentras en un switch, y de la misma forma, si estás en ambiente, en lugares ya de bastante distancias, ¿no? Todos los puedes concentrar en un switch, y esto se ha centralizado a través de una topología estrella allá a un switch principal, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? En ciertas realidades tenemos distribuciones de todos lados, ¿no? Y tenemos básicamente solamente un equipo, un switch, ¿no? Donde necesariamente tienes que conectar a todos. Acá es donde realmente tienes que ver soluciones, y quizás acá no aplicaremos el PoE, porque estos son lugares ya industriales donde quizás ponerlos en una caja o asegurar estos extensiones no serían la idea, ¿no? Por eso acá ya en algunos puntos le llevamos netamente la fibra óptica, ¿no? La fibra óptica, y usamos los Mediaconverge para ver una solución, ¿no? En este caso, ahí sí se usaría la fibra óptica, ¿no? En este caso también hay que ver qué fibra óptica se usa. Si se usa la monomodo o la multimodo, ¿no? Va dependiendo de las distancias a la cual está sometida, ¿no? La idea es netamente centralizarlo, pero hay condiciones donde no hay, y el cliente no quiere poner un gabinete más, o no quiere poner más switches, ¿no? O su sistema de red no está de esa manera distribuida, ¿no? Y nuevamente cambiarla no va a querer, y va a tomar tiempo hacer un cambio, ¿no? Por eso quizás hay que proponer soluciones al respecto, ¿no? Eh, También tenemos básicamente los divisores. Los divisores, en este caso tenemos acá la cámara, ¿no? Tenemos básicamente a través de una alimentación, y tenemos básicamente igual el RJ45 llevarlo con cable de red, ¿no? A través de nuestras cámaras, ¿no? Y usar en computador PoE igual a 100 metros, ¿no? Estos son los equipos. Acá va la fuente de alimentación y acá va el cable donde va hacia la cámara, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, tenemos un switch PoE, ¿no? Este es un switch que también podemos llevarlo a un splitter PoE, ¿no? Que de la misma forma este splitter se conecta con la data a la cámara, y a la alimentación lo sacan también de este splitter, ¿no? De este PoE como tal, ¿no? En este caso esta cámara no tiene PoE, ¿no? Es no PoE, que necesita una alimentación externa. Hemos dicho que las cámaras cuando son PoE, a través de este cable de red tú puedes llevar alimentación. Pues en este caso, como este no es PoE, tienes que tener una alimentación externa, y lo puedes alimentar a través de este PoE splitter, ¿no? Lo alimentas acá, lo conectas acá, y este netamente ya va hacia el switch PoE con un RJ45, ¿no? De la misma forma acá tenemos igual básicamente un switch no PoE, ¿no? Que no es PoE, ¿no? Tenemos un power injector acá, que el power injector se energiza básicamente puede ser de una regleta, ¿no? De un punto eléctrico, ¿no? Acá va la data, y acá netamente va un cable RJ45, porque ya es, cuando lo energizas es un power injector, y por este ya van las dos, ¿no? Va la data y va a la fuente, va a la alimentación. Energizas este power splitter y conectas a este dispositivo que no es PoE también de la misma forma, ¿no? A través de la data y a través de la energía en separados, ¿no? Este es básicamente el primer esquema, es cuando le entregas un switch PoE, y en este es cuando entregas un switch que no es PoE, tienes que adicionarle un power injector, ¿no? A tu circuito. En cambio, esto va directo con cable RJ45, ¿no? Acá, lógicamente, acá nuevamente usamos desde una cámara, ¿no? A través de un power extender, ¿no? Para ampliar hasta cada power extender puedes llegar a 100 metros con solamente un cable RJ45, un cable de red. Nuevamente puedes ampliar con otro cable de red, ¿no? A 100 metros más. Y este power injector, lógicamente, se conecta a un punto eléctrico, ¿no? Y este puede ir hacia la data, ¿no? De la misma forma, llegar hasta 300 metros con un power injector adicional, ¿no? Estas son algunas soluciones que se pueden brindar
porque quizás algunas no usas fibra, ¿no? O sea, no tienes otra solución de usar fibra, se puede usar extensores de PoE, ¿no? De PoE Injector, como tal, ¿no? Claro, con la fibra, lógicamente, usas un media convert, ¿no? Si bien, imaginemos acá tenemos una cámara, ¿no? Tenemos una cámara de seguridad, y tú llevas fibra óptica, ¿no? Hacia un gabinete, fibra óptica, ¿no? Fibra óptica. Lo que acá necesitarías es un power injector, ¿no? Con un punto eléctrico para poder someterlo, ¿no? Porque básicamente en la fibra netamente es la comunicación, ¿no? Básicamente es la comunicación. Pero necesitarías, en este caso, un punto aparte para netamente energizar esta cámara, ¿no? Esa sí es la diferencia, porque acá netamente vas a mandar fibra y tienes que tener una fuente de alimentación aparte para poder energizar esta cámara, ¿no? Acá usas un media convert que entra fibra y sale cable de red, ¿no? Porque lógicamente acá no vas a usar un transceiver, ¿no? Un transceiver, ¿no? Sino tienes que convertirlo de fibra a cobre, al punto final, ¿no? Sin embargo, esta distancia es la que te va a soportar, este cable va a soportar la distancia de 200, 300, 500 metros, ¿no? Va a depender de dónde se ubicar, ¿no? Por ejemplo, como les dije, en industrias usamos fibra, pero quizás en industrias no apliquemos esto, ¿no? Porque quizás donde instales estos, los instalarás en una caja de pase, un gabinete, quizás no son las condiciones adecuadas para instalarlos y se vuelve un punto crítico, ¿no? Al volverse un punto crítico, este puede dañarse y pierdes toda la comunicación por completo, ¿no? Es ahí donde buscas otras opciones. Tenemos lógicamente otro, que es el conmutador central, ¿no? Donde está básicamente el monitoreo, ¿no? Y tenemos un conmutador PoE de de largo alcance, que se conecta básicamente en las cámaras de seguridad, ¿no? Acá te puede poner, acá es un switch básicamente, ¿no? Donde se conectan todas las cámaras PoE, que a través de un cable de red viaja los datos y viaja la energía hacia cada uno de ellos, ¿no? Bueno, vamos a ver ahorita a ver, el software, ¿no? En este caso nosotros estoy usando el Hikvision. A ver. Para poder calcular el disco duro. A ver. Bueno, ahorita vamos a ver para calcular el disco duro, ¿no? A un software que les voy a pasar el link para que lo puedan descargar también, o básicamente, quizás algunos ya la conocen, ¿no? Eh, Vamos a ver también un ejemplo de un proyecto, ¿no? Con una memoria de cálculo básicamente de lo que han calculado, ¿no? Por cada piso. Es básicamente un hospital, ¿no? Que se ha calculado por cada piso cuántas cámaras y cuánta es la capacidad que se necesita en base con este software, ¿no? Y de ahí entramos netamente a la configuración de las cámaras, tanto análogas como la PTZ, ¿no? Y con eso básicamente podemos ver todas las configuraciones, ¿no? Todos los parámetros que se necesitan para esa configuración y para que puedan tener una idea mayor de lo que hemos visto en las clases anteriores, ¿no? Bueno, un momento, por favor. Bueno, vamos a calcular básicamente eh, a través de un software la capacidad de nuestro disco, ¿no? Cuál es la capacidad que se necesita de acuerdo a las cámaras, la cantidad de cámaras, de acuerdo básicamente a las características de nuestras cámaras, ¿no? Algunas recomendaciones para elección de cámaras, como hemos dicho, la resolución, ¿no? Que es importante tener en cuenta la nitidez de la imagen, la calidad del video, ¿no? Los medios de transmisión, si es por cobre, si es por fibra, ¿no? Si es coaxial, ¿no?
Alimentación eléctrica, si es la normal, si es el PoE Plus, ¿no? Distancias, que todo va a depender a qué distancia se va a alimentar, a qué distancia va a estar conectada la cámara. La gestión de administración, si va a usar un DVR, un EVR, ¿no? Capacidad de ampliación, cuánto es la capacidad en terabyte, ¿no? En gigabyte, de cuánto es la capacidad del disco. Y también los costos, ¿no? Cuándo nos conviene usar, dependiendo, quizás de tu solución puedes encontrar 2, 3 cámaras que se pueden asimilar a tu proyecto. Ahora te tocaría ver un costo-beneficio de cuál te conviene como tal, ¿no? Nosotros tenemos básicamente el software que es el Storage and Network Calculator, ¿no? Este es propietario de nuestros amigos de Haivision. Quizás algunos son certificados, que ya conocemos básicamente. Es una descarga gratuita, no hay ningún problema en esto, ¿no? Esta es básicamente la plataforma. Ni bien tú descargas este software, tú puedes básicamente entrar a esto y hacer una simulación, ¿no? Bueno, acá vemos algunos componentes, ¿no? Dentro del software. Por ejemplo, como hemos dicho, acá hemos encontrado dos tipos de componentes, que es el PAL y el NTSC, ¿no? Básicamente estos son estándares que indican la frecuencia de funcionamiento, ¿no? Que el NTSS, que es National Television Standard Committee, ¿no? Funciona a 29.97 imágenes por segundo. Y el PAL muestra 25 fotogramas por segundo, ¿no? Básicamente es la frecuencia de imágenes por segundo que se da. ¿Cuál elegir entre una y otra? Acá tenemos países que usan uno u otro estándar, ¿no? En el caso del NTSC, como otros, Perú, y en el caso del PAL, están otros países, ¿no? En este caso, de acuerdo a esto, de acuerdo básicamente a estas recomendaciones, se usa el NTSS. Ajá, exactamente. Se usa el de acá, ¿no? Ese es básicamente cuando la frecuencia. Tenemos básicamente el channel number, el channel name y el channel number, ¿no? Que básicamente es la identificación del nombre y el número del canal como un tema de identificación, ¿no? Básicamente acá se identifica las cámaras, ya sea se puede ser el proyecto y se puede identificar la identificación de la cámara que se va a ingresar, ¿no? El segundo básicamente es la codificación, ¿no? Que es el H264, H264 más, el 265 y el H265 Plus, ¿no? Que es básicamente la codificación del video como tal. La resolución igual, acá hay varios tipos de resoluciones, de 720, 1.3, 4, 5, 6, 9 y 12 megapíxeles, ¿no? Es lo que hemos visto también, la cantidad de la resolución, que quiere decir la nitidez de la imagen, ¿no? Tenemos el frame rate, ¿no? En FPS, eso es lo que hablamos del FPS, que es la velocidad de fotogramas por segundo, ¿no? Tenemos de 12, de 20, ¿no? De diferentes fotogramas, de 25, ¿no? Va a depender básicamente también de cuántos cuadros por segundo queremos que se vea, ¿no? Y hemos dicho que mientras menos FPS, la fluidez del video va a ser menor, ¿no? Y siempre hemos tenido un rango de 25 a 30, de 20 a 25, más o menos un rango que se puede tener una calidad de video adecuada, ¿no? Tenemos la escena, ¿no? La complejidad de la escena. Tenemos en 3 niveles, tenemos el alto, el medio y el bajo. El alto básicamente son para escenarios con múltiples movimientos de detalles, como estaciones, intersecciones y cuadros, ¿no? Básicamente, acá en este alto es donde necesariamente tenemos enfocado que va a haber los escenarios o las escenas que se van a dar, son muchas, ¿no? Y hay bastante movimiento y bastante detalle que uno necesita captar, ¿no? O sea, este es en la escena media son escenarios con movimientos y detalles medios como recepción, patios de colegio y estacionamientos, ¿no? Ahí, lógicamente, no siempre va a haber mucha fluidez, ¿no? Quizás no es lo mismo un centro comercial donde hay bastante fluidez que un estacionamiento que, lógicamente, van a llegar ciertos puntos a cierto horario estacionar un vehículo, ¿no? Pero eso no quiere decir nada con el tema de la resolución de la imagen, ¿no? Es un tema de complejidad de escena, ¿no? Y un escenario bajo, básicamente es el escenario con movimientos y detalles limitados como escalera, almacén y sala de reuniones, donde la fluidez es mucho más bajo o una fluidez puntual, ¿no? Básicamente la escena es algo puntual, ¿no?
Una vez que coloquemos estos datos, tenemos básicamente la velocidad recomendada en kbps, ¿no? Esto es automático básicamente después de colocar todo esto, ¿no? Por el otro lado, tenemos básicamente el space given, ¿no? Que es básicamente el espacio dado o asignado, ¿no? En este caso se calcula el tiempo de ahorro para los archivos de video grabados de acuerdo al dispositivo agregado, ¿no? Acá vamos a colocar más o menos un estimado de cuánto es el disco en terabytes o en gigabytes, ¿no? Cuál es la capacidad que se colocaría, ¿no? Cuántos el tiempo de grabación que se colocaría tendría que tener por día, 24 horas, 20 horas, 10 horas, ¿no? Para que más o menos nos salga el tiempo de grabación quizás de 8 días, ¿no? De cuánto es, de acuerdo a la capacidad que hemos estimado y al tiempo de horas de duración del día, nos sale cuánto va a ser la grabación de 8, en días, ¿no? Por eso se coloca el espacio asignado, ¿no? Se da el espacio asignado. En este tiempo, en este caso, el time given es el tiempo dado o asignado, ¿no? En este caso vamos a asignar los días. ¿Cuántos son los días que necesitamos grabar? ¿No? 30 días, ¿no? A las 24 horas, ¿no? Y básicamente nos da el disco, el espacio del disco requerido, ¿no? Que es en gigabytes, en terabytes, ¿no? Dependiendo básicamente de los tiempos, de la cantidad de días o semanas o meses y la cantidad de horas al día, ¿no? Y como último punto, básicamente tenemos el ancho de banda. El ancho de banda se calcula automáticamente después de poder colocar cualquier dato. Esto se calcula automáticamente en megabits por segundo, ¿no? Ahora, este ancho de banda, ¿no? Es básicamente la transmisión en megabits por segundo a la cual viajará toda nuestra red. Por eso acá hay que tener en cuenta si se elige cobre, si se elige fibra óptica, porque cada uno y cada categoría, ya sea categoría 6, 6A, ya sea multimodo, monomodo, tiene un ancho de banda como tal, ¿no? Cada componente, ¿no? Y de acuerdo a este cálculo se podría elegir idealmente, ¿no? Para cámaras pequeñas, para cantidad de cámaras pequeñas de 30, 40 cámaras, 50 cámaras, no impacta mucho, ¿no? Disculpen, para 20 cámaras no impacta mucho, ¿no? No va a impactar mucho, quizás uno con categoría 6, suficiente el ancho de banda, pero ya para 50, 80, 100 cámaras integradas, sí va a haber un impacto y hay que tener en cuenta qué tipo de transmisión se va a elegir, ¿no? Ahora, vamos a ver, por ejemplo, vamos a abrir acá. El software, por ejemplo, ¿no? Algunos los pueden descargar, igual les voy a pasar el link en el grupo, les voy a pasar el link para que los puedan descargar, pero usualmente lo puedes encontrar rápido en la red, ¿no? Seleccionamos acá cuál de los dos tipos se va a elegir. Colocamos, por ejemplo, proyecto 1, ¿no? Canal número 1, ¿no? La codificación, ¿no? Por ejemplo, la tipo de resolución, elegimos, por ejemplo, uno de 4 megapíxeles, ¿no? Tenemos los FPS, pongámosles 20, ¿no? Tenemos una complejidad media y agregamos, ¿no? Vamos a agregar una cámara. Imaginamos que tenemos una escena donde tengamos 10 cámaras similares. Ahí tenemos sale la 2, sale la 3, la 4, la 5, la 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Al final agregamos 10 cámaras. Elegimos nuevamente otro tipo de cámara, que en este caso le pongamos ya 8 megabits por segundo, ¿no? Con un tipo de decodificador diferente, con una mayor frames por segundo, ¿no? Y una escena más compleja, más alta. Y lógicamente vamos agregando unas 5 adicionales. Se agrega y al final básicamente ustedes los pueden ver, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? No, agregué 2 más. Y agregué 7 más. Tenemos básicamente, si se dan cuenta, 17 cámaras. Del 1, 2, 3, secuencialmente automáticamente se agrega, ¿no? Hasta el 17, ¿no? Y si se dan cuenta, acá tenemos el canal 1, ¿no? El proyecto 1, lógicamente, con el canal 1, ¿no? Tenemos básicamente cuánto FPS hay, traen 22, la resolución de 4 megabits por segundo y la codificación, ¿no?
Y en las últimas cámaras que se han agregado, tenemos básicamente, en este caso, frames por segundo, imágenes por segundo, tenemos 30, la resolución de 12 megapíxeles y la codificación es el 265 Plus, ¿no? Ahora, viendo básicamente, si lo vemos por agregar, como dije, hay dos tipos, o la agregas por espacios o la agregas por tiempo. En este caso quiero grabar yo que sean 30 días, las 24 horas al día, ¿no? Quiero que así se grabe 30 días. ¿Qué quiere decir? Que nuestro espacio de los discos sería de 35 terabytes. Debemos necesariamente adquirir estos discos duros con esta capacidad para que todas estas cámaras puedan grabarse en 30 días, las 24 horas, ¿no? Y el ancho de banda que se necesita es de 102 megabits por segundo, ¿no? Acá ves la cantidad de cámaras que se han ingresado. Y si lo quieres ver de otra manera, ¿no? Si tú quieres estimar más o menos que tienes 20 terabytes, ¿no? A 24 horas, solamente podrías grabar 17, ¿no? Eh, Usualmente recomienda como mínimo 30 horas, disculpen, 30 días, ¿no? Lógicamente, eso es recomendable en el tema de seguridad. No hay normativa, pero hay recomendaciones en el caso de seguridad en la TIA, ¿no? 30 días. Algunos piden 60, ¿no? Lo ideal sería que sea 30 y lógicamente lo grabas en su servidor y luego nuevamente vuelves al mismo proceso, ¿no? Porque también comprar demasiados discos para grabar 2 meses es algo innecesario. Puedes grabarlo 30 y guardarlo en tu servidor, hacer un backup de toda tu información y nuevamente retornar la grabación de 30 días, ¿no? Mensualmente, ¿no? Pero bueno, este es el software que les quería comentar. Acá, lógicamente, podemos simular bastantes cámaras de acuerdo a la capacidad y, lógicamente, podemos exportarlo, ¿no? Podemos exportarlo, pongámoslo en proyecto 1. Y aunque no lo crean, eso básicamente es un ratito. Voy a abrirlo acá. Vamos a compartirlo. Y básicamente esto es lo que te muestra, ¿no? Como hemos dicho, acá están las 17 cámaras, ¿no? La resolución de cada cámara, las imágenes por cámaras, ¿no? La codificación de las cámaras y básicamente acá te entrega la tasa recomendada, ¿no? Por cada cámara. Acá en esta parte, ya sea por espacio o por tiempo, ¿no? Son 30 días de grabación, 24 horas al día, y necesitamos requerido disk space 35 terabytes, ¿no? Lógicamente a 102 megabits por segundo. Esa es toda la información que te entrega el software. Es muy dinámico, es muy interesante, ¿no? Esto también puede ser sustentado por un proyecto para un nuevo proyecto, pero lógicamente cada sala tú lo puedes designar por cada sala, ¿no? Porque cada sala o cada ambiente tiene una cámara específica, ¿no? Con cierta resolución, con ciertos movimientos, ¿no? Con cierta codificación. Y eso lógicamente todo va sumando en el proyecto, ¿no? La otra clase les voy a mostrar un proyecto, una memoria de cálculo real y vamos más o menos a simular con este software para que ustedes vean esa similitud, ¿no? Y lógicamente empecemos con la configuración de las cámaras, en este caso análogas y las PTZ, ¿no? Para que puedan ver todas sus características de cada uno, ¿no? No sé si habrá alguna consulta. Este software lo pueden descargar de internet, como también se les puede pasar el link en el grupo. Bueno, básicamente a través del correo les paso el link de la descarga directa, ¿no? De nuestros amigos de Haivision, para que lo puedan descargar. Y lógicamente también hay otros software, hay otros tools, otras herramientas que puedan servir, ¿no? Que los puedan servir. También hay herramientas para poder calcular las cámaras termográficas, ¿no? Que básicamente son otro tipo de cámaras, ¿no? Que se está usando actualmente bastante para el tema de la pandemia del COVID, ¿no? Que lo coloca básicamente en la entrada de una institución y te coloca, te hace todos los parámetros de temperatura, ¿no? Y todas las funciones avanzadas para que puedas alarmar o dar un aviso si hay una temperatura superior a la que se ha establecido, ¿no? El software del programa es Storage and Network Calculator, ¿no? Acá lo voy a colocar igual. A ver.
¿Dónde está? Acá está. Esta es. Si se dan cuenta, es Storage and Network Calculator, ¿no? Eso lo pueden descargar tranquilamente de la web, del internet, como también se les puede pasar el link para que lo puedan descargar directo, ¿no? Sí, claro, también te da esa básicamente la empresa de servicio. Es toda una correlación, ¿no? Porque en teoría todas estas cámaras deberían entrar a tu Telecom Room, ¿no? Y el Telecom Room lógicamente va a estar asociado a tu data center y tu data center va a estar asociado a tu proveedor de internet con tu ancha de banda, ¿no? Porque no solamente pasa tus cámaras, ¿no? A través de la ancha de banda de internet, sino pasan todos los sistemas, ¿no? De todas las aplicaciones, ¿no? Por eso todo va de la mano. Esto básicamente en sí las cámaras forman una parte de todo el sistema integral de telecomunicaciones, ¿no? De una institución o de una empresa, ¿no? Pero sí forma parte también. Sí, correcto. Storage and Network Calculator, ¿no? Igual si no lo pueden descargar, se lo pasamos por correo, no hay ningún problema. Pero igual quizás alguno ya lo habrán descargado, ¿no? Bueno, Ingeniero, sí, una consultita, buenas noches. buenas noches. Mi nombre es Angel, una consultita. Mire, yo tengo una amiga que tiene un negocio y tiene 8 cámaras de 770, de 720 la resolución, pero ella Sí, vive en la frontera con Perú-Ecuador. Yo soy su llanero, ella vive en Perú-Ecuador, entonces allá el internet no llega, pero he visto en internet que hay unos routers 4G con chip Vitel, o le puedes poner operador claro, pero lo que yo quiero saber es que cuando por lo menos me dan velocidad 30 gigas de alta velocidad y de ahí la velocidad se baja a la velocidad se baja a 0.256 megabytes de bajada y a 0.28 megabytes de subida. Yo quería saber si esa velocidad, con esa velocidad, sí puede ver las 8 cámaras. sí, son básicamente son de un megapíxel, son 720, ¿no? Sí, de 720. Y básicamente, a ver, simulemos acá, por ejemplo, a ver, Lo que pasa es que acá es un poco difícil el internet en la frontera porque por motivo del clima no pondrán, me imagino, los operadores sus servicios ya, que y es ella básicamente, es ella una lo quiere ver. tienda, Sí, es una tienda de 8 cámaras, pero cuando te dan a alta velocidad, la velocidad, o sea, tú colocas tu chi en el router, te da alta velocidad, pero en 4G, ¿no? sí. Y dime, Entonces, ¿tienes un DVR? sí, DVR tiene la ¿Y a chica. cuánto estás grabando tú? A, a 720. No, no, digo, ¿cuánto tienes discos duros ahí? Sí, el disco duro de 1 tera. De 1 tera es. Sí. Y grabas los 24 horas. No, sensor de movimiento, nomás. ¿Qué te digo? ¿Cuánto grabaría un sensor de movimiento? 5 horas al día. No, su negocio lo abre a las 7 hasta las 10 de la noche. 7 de la mañana, 10 de la noche. En el transcurso de ese tiempo nomás graba. De ahí en la madrugada no graba, pues grabará. Pues no, casi no graba en la madrugada. No Ya, transcurre mucha gente por ahí. ya, más o menos son 14 horas, colócale. Tenemos un ancho de banda de 6 megabytes por segundo, ¿no? Sí, yo creo que. ¿Cuánto tienes de subida? Eh, de subida, a ver, déjame un ratito. De subida es 0.128 megabytes. No. Sí, va a estar complicado, ¿no? Para la subida es bien bajita la subida. Y bien, o sea, se baja cuando ya se acaban los 30 gigas de alta velocidad, pues. Ya a Claro. esa, se pone a esa bajada, pues. No, claro, cada vez que va a estar subiendo se va a estar bajando tu velocidad, ¿no? Porque Sí, pues, básicamente acá necesitas un 6 megabytes por segundo, ¿no? Para estar subiendo constantemente durante estos 14 horas al día, ¿no? claro. Ujú. Entonces, no se podría poner un router con chip ahí en ese negocio, ¿verdad? Para estas 8 cámaras en paralela, no, ¿no? No, no. No.
porque acá, como te digo, se piden 6 megabits por segundo, ¿no? Para este tiempo que tú me has pedido, ¿no? 14 horas básicamente, durante el día, ¿no? Mm, ya, ingeniero, esa era mi Ya. consultita. Sí, Muchísimas igual gracias. lo puedes simular acá en el software, como te digo, acá lo hemos simulado, ¿no? Básicamente esta es la velocidad que te entrega, ¿no? Ya, Inge, gracias. Ok, listo. Muchas gracias, señores, por su participación, pues, que tengan una muy buena noche. Muchas gracias. Hasta luego.